Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, anunció muy sorpresivamente que no postulaba a un nuevo mandato y le quedan muy pocas horas como gobernante de ese país después de haber logrado una cosa bien impresionante, que era la de posicionar no solamente a Nueva Zelanda, sino que además su capacidad de estadista prácticamente sin controversias, sin dobles miradas, una de las personas más apreciadas en términos de los líderes del mundo hoy, deja primer ministerio de Nueva Zelanda, y de eso vamos a conversar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Exactamente lo que tú dices. Y en Nueva Zelanda y en muchos lugares del mundo se llegó a hablar de Jacinda manía. Tal era el afecto y la simpatía que había generado esta política, que realmente era lo que podríamos llamar una rockstar, es decir, allí donde ella iba concentraba toda la atención y logró, digamos, opacar, sacar de la escena a una cantidad de políticos y posicionar a su partido, el Laborista, como el partido mayoritario, sacando en la última elección logró niveles que no tenían precedente en Nueva Zelanda, y en buena medida fue su carisma el que creó este fenómeno. Y a ella bueno, ese es el típico beso maori, ¿no? Sí. El saludo maori. Exacto, clásico, y eso es. Y ahí la vemos, ya que estamos viendo esa imagen, junto a quien va a ser su sucesor en el Partido Laborista como candidato, pero de eso vamos a hablar más adelante. En todo caso, ella tuvo una gestión extraordinaria. Uno de sus primeros éxitos fue llamar rápidamente a un cierre de frontera frente al COVID, y Nueva Zelanda ha salido pero muy, muy bien parada de la pandemia. Es decir, un país de 5 millones de habitantes tuvo un poquito más de 25.000 víctimas fatales, lo cual en términos proporcionales lo deja muy bien posicionado en todo el mundo. Y su gestión fue muy admirada y muy respetada, en primer lugar por eso. Pero además le tocaron una serie de crisis muy importantes, un atentado mortífero en Christchurch, en la ciudad de Christchurch, y que dejó 51 víctimas fatales, perpetrado por un elemento de extrema derecha australiano. Y ella, en primer lugar, se mostró muy solidaria, muy humana con las víctimas de la comunidad musulmana. Sus fotos abrazando con ternura a las víctimas, a quienes habían perdido a seres queridos, dio la vuelta al mundo, y con esto ella imprimió un sello a su gobierno, un sello de empatía, de que se podía gobernar con cariño, se podía gobernar sin levantar la voz, sin autoritarismo, y enfrentar situaciones muy difíciles. Y eso enamoró a buena parte de su país, pero claro, no hay amores eternos, no en política por lo menos. Y con el tiempo, pese a que tuvo otros éxitos, la economía le fue pasando la cuenta. Nueva Zelanda ha tenido una inflación importante y sobre todo ha subido mucho el valor de las propiedades, lo que hace muy difícil que la gente pueda comprar viviendas nuevas o viviendas, y ella en su campaña prometió la construcción de 6.000 nuevas viviendas, y eso, bueno, la realidad, el COVID y otras circunstancias se le cruzaron en el camino, y esa promesa no fue realizada, y todo esto fue mermando en alguna medida su popularidad. Pero hay que decirlo, hoy día ella es por lejos la política más popular de Nueva Zelanda. Es decir, hay una duda que las próximas elecciones deben tener lugar en octubre de este año. Y cuando ello tenga lugar, las encuestas hoy día señalan que el Partido Nacional, el partido opositor de derecha, opositor a los laboristas que gobiernan en este momento, encabezado hasta ahora por Jacinda, bueno, ellos tienen una leve mayoría, tienen 4 o 5 puntos de ventaja, pero
comparado el candidato conservador. Si Jacinda fuera la candidata del Partido Laborista, ganaría, si fuera solamente por los candidatos, ella ganaría las elecciones con bastante tranquilidad. Pero, bueno, ya se sabe, ha renunciado y hoy día era su última aparición pública en este evento con maoríes, hacia quienes ella demostró gran ternura, gran comprensión, porque hay que decir que los maoríes están en una situación muy desmejorada en Nueva Zelanda, tienen grandes problemas de alcoholismo, de marginación, y aunque el Estado neozelandés se preocupa y busca mejorar las condiciones, todavía le queda un camino muy largo por recorrer y los avances son relativamente recientes. Justamente ahí la vemos tomándose una foto con un maorí. Oye, Raúl, ella se retira, ¿dio explicaciones de por qué se produce esta cosa así como media sorpresiva? Sí, dio explicaciones y dijo que estaba agotada, que ya no le quedaba combustible en el estanque. Y esto ocurre, y esto es bien interesante, en circunstancias en que hubo una campaña en redes sociales muy agresiva en su contra, muy degradante, muy agresiva, y esto parece que, por lo menos lo que ha aparecido en algunos medios, tuvo algún efecto sobre ella, y hay que también considerar de que ella hizo algo que ha pasado muy pocas veces en el mundo. Tuvo una criatura mientras era primera ministra, tuvo una niñita, entonces está criando, y todos sabemos lo que es criar niños, no siempre duermes bien, aunque su marido lo ha mostrado siempre como una persona ejemplar, siempre al lado de ella, muy preocupado de la hija, es decir, ha asumido muchas responsabilidades, pero igual la madre es la madre y probablemente ella quería pasar más tiempo con su hija y ella entra al colegio recién este año, es una niñita que va a cumplir los 5 años, de manera que todo esto debe haber gravitado y lo que ella dijo es que aunque ella ama profundamente a Nueva Zelanda, el desgaste es brutal y ella lo confiesa y eso es parte del afecto que ella ha generado. O sea, son muy pocos los políticos que abiertamente, aunque sabemos que muchos tienen crisis, muchos se fatigan y sufren reveses y, digamos, desaire y cuando no insulto, son muy pocos los que confiesan abiertamente que están cansados, que quieren tomarse un descanso. Y ella dice tener plena confianza en quienes pueden sucederla. Y bueno, veremos qué pasa. La última palabra, por cierto, la va a tener la población. Y ella ha dicho que va a irse a donde le corresponde. Ella es parlamentaria. El sistema neozelandés es el sistema parlamentario. Para ser primer ministro tienes que ser parlamentario. Es el parlamento el que elige al jefe de gobierno. La jefa de Estado, en el caso de Nueva Zelanda, es el rey, Carlos en Gran Bretaña. Él es el jefe de Estado. Pero en el caso de los primeros ministros, esto lo elige el Parlamento, los puede cambiar en cualquier momento con un voto, como lo hemos visto en Australia y también en Nueva Zelanda. Y ella dice, me voy tranquila a sentarme en la segunda fila del Parlamento, es decir, como en el sistema inglés, los que están en la primera fila asumen ministerio y, digamos, son los que están, digamos, están en el gobierno. Ella dice, voy a estar en la segunda fila, es decir, no voy a asumir ninguna responsabilidad directa en el manejo del país. Pero se va con un récord extraordinario de gestión. Oye, ¿y qué se puede decir de quién la reemplaza? Sí, la reemplaza un personaje que se llama Chris Hipkins. Hipkins es laborista, por cierto, y él va a ejercer la primera magistratura hasta octubre, cuando tengan lugar las elecciones. Él estuvo a cargo de la campaña contra el COVID, por lo tanto, como fue una campaña extraordinariamente exitosa, es decir, hay un reconocimiento internacional, nadie discute que Nueva Zelanda
vio venir el problema y lo enfrentó de manera muy adecuada y oportuna. Bueno, a él este prestigio también le cae hasta cierto punto. Ahí, él es Hipkins, lo vemos ahí, junto a Jacinda, y él tendrá que enfrentar al electorado. No parte con tan buenos augurios como te señalaba en cuanto a que el Partido Laborista está algunos puntos por detrás del Partido Nacional, que en general tiene la reputación de un buen manejo de la economía. Quizás el punto más débil de la gestión de Jacinda fue justamente la economía. Oye, tú mencionaste ahí la relación entre Nueva Zelanda y Gran Bretaña a través de la lógica del Commonwealth. ¿Cuál es qué tan cercanas han sido las relaciones de Gran Bretaña con Nueva Zelanda y con Australia también, que forman parte de la Commonwealth, en todo lo que ha sido, bueno, esta situación política mundial de cambios de regímenes, de ideología? ¿Cómo se de alguna manera se conectan los países que son de la Commonwealth con quien es el mandamás, por lo menos desde el punto de vista del puesto, si bien no en la práctica, que es el rey o la reina? Sí, bueno, en la Commonwealth, que es la mancomunidad de ex colonias británicas, que se ha ido reduciendo, pero todavía tiene varias decenas de países miembros. Ellos tienen una expresión que dice New Commonwealth y Old Commonwealth. La Old es la blanca, es decir, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y, por supuesto, Gran Bretaña. Y esa es la Old Commonwealth, que es una forma elegante. No van a decir la blanca y la negra o la blanca y de color. Y la New Commonwealth es el resto. Es decir, India, aunque es un país con mucho más trayectoria que la mayoría, es New Commonwealth, digamos, muchas de las ex colonias en África. Y aunque eso no les implica un estatus diferente, sí tienen niveles diferentes de cooperación. Y específicamente, lo hemos mencionado en alguna oportunidad, tienen una comunidad de inteligencia muy poderosa, sí, que se llama los 5 ojos. Y los 5 ojos corresponden a Estados Unidos, que no es parte de la Commonwealth, que no tiene nada que ver con esto, pero si tú vas a tener una comunidad de inteligencia, son países anglosajones o de mayoría anglosajona, y por lo tanto Estados Unidos, que es el más poderoso de ellos, Canadá, ciertamente Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. Y ellos participan en estos 5 países, tienen una unidad. Cuando digo una comunidad de inteligencia, los 5 ojos, es una unidad política para poder hacer este espionaje e intercambiar con confianza información. Tienes que tener visiones muy afines, y Nueva Zelanda ha sido muy parte del bloque occidental, aunque bajo Jacinda Nueva Zelanda tomó una posición un poquito más independiente de la que tenía con los gobiernos anteriores conservadores, en el sentido que trató de mantener una cierta neutralidad frente a China. En estos momentos Estados Unidos, junto a Canadá y Australia, empujan con todo una postura bastante más agresiva. De hecho, comentamos que Estados Unidos le está traspasando, junto a Gran Bretaña, submarinos nucleares a Australia. ¿Te acuerdas? Eran unos submarinos que los franceses habían ganado un contrato. Bueno, a último minuto intervino Estados Unidos y les facilitará toda la tecnología básica para tener submarinos nucleares, y enrola medio a medio a Australia en una política de acercamiento de China. Y en eso Nueva Zelanda ha sido un poquito más cauta y ha tomado cierta distancia. Vamos a ver qué pasa con el nuevo gobierno. Bueno, pues estaremos atentos. Gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Nos vemos mañana. Ok, chao, hasta mañana. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo.